querida Nati Nats, y hoy tenemos de verdad que una grata visita de Mercedes Miranda. Ella es especialista en dificultad de aprendizaje. Ayer arrancaron las clases el año lectivo 2023 y muchas veces los padres decimos, oye, pero que quiero buenas notas, pero ¿qué pasa cuando tu hijo, cuando el estudiante llega a casa y, por ejemplo, no está dando resultados? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que algo no anda bien? Y también las maneras de cómo prevenir y tomar ciertas estructuras y rutinas para ayudarlos a que sea mejor estudiante. Que tenemos niños, por ejemplo, si hablamos de niños pequeños de edad de primaria, el padre de familia es el que debe de organizar todo. El padre de familia es el que dirige. El padre de familia es el que encamina al niño en todo su proceso académico. Ah, no, es que eso le toca a la maestra. No, pero nosotros como padres nos toca en casa. Ayer hablabas de una cartulina, ¿verdad? Sí, es que vuelvo y siempre decimos, pero es culpa de Joselito porque me dijo a las 10 de la noche que tenía un trabajo. Ah, no, pero es que mira, por ejemplo, la mayoría de las escuelas mandan agenda y te dicen con anticipación qué va a pasar, tienes un horario. Igual tienes que hacerle tú una cartulina en casa, un letrero donde diga, bueno, hoy tienes esto por horas. Si el niño no conoce las letras, hacerlo por imágenes. Para que lo para que el niño visualmente y sepa si se queda con una nana, si se queda con la abuela. Por ejemplo, sepa qué tienes que hacer durante ese día. Entonces, la primera recomendación que nos estás dando, Mercedes, es la organización. Papás organizados, estudiante organizado y con buenos resultados. Entonces, la cartulina con imágenes para que conozca su estructura, su rutina y el horario escolar. Las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué te dejaron de tarea? ¿Qué tienes que hacer hoy? Porque muchas veces se mandan las cosas con tiempo. Entonces, yo no puedo pretender que mi hijo se aprenda tal contenido de un día para otro. Claro, es como dejarle un tipo de calendario hecho que digamos que a las 3 de la tarde, después que almorzó, te toca hace la tarea. Si termina su tarea entre 3 y 4, puede tener entonces una hora para jugar. O sea, crearle una rutina y un hábito para que entonces el niño de casa pueda hacer su tarea. Para que haya buen aprendizaje necesitamos organizar y planificar. Si estas dos cosas no están, la tiene que hacer un adulto. Imagínate llegar a tu casa después de salir de trabajo, después del tranque, que te tienes que poner a preparar la comida para ponerte a hacer tarea con tu hijo. Y a esa hora el niño no aprende, quiero que sepas. Y está cansado, está agotado de toda la jornada escolar. Claro, dime otra cosa, Mercedes. Hay diferentes inteligencias, cada niño tiene su ritmo distinto, nadie aprende igual al otro. Jamás. Pero ¿cómo los padres de familia podemos detectar de que nuestro hijo tiene déficit de atención, ADD? Cuando, por ejemplo, si tenemos niños a partir de los 7 años, esta misma planificación que tú has hecho, puedes ver que el niño no la sigue. Le cuesta mucho en los tiempos. Es este tipo de niño que también dentro de la planificación de la maestra pierde. Comienza bien y de repente en los primeros 20 minutos le puso atención y ya se fue, se perdió, ya no está. Y entonces la maestra puede irle diciendo al padre de familia, mire padre de familia, él se distrae, él se levanta mucho. Se levanta mucho con mucha frecuencia, puya al compañerito, se va para allá. Sé que es inteligente porque el chico con déficit atencional con hiperactividad es brillante. Sin embargo, no puede seguir el ritmo de la clase. Es una característica muy fundamental. Es posible que 5 minutos de clase, maestro participa y ya después está en otra cosa. Mercedes, ¿cómo entra el tema de la virtualidad en este proceso de agendarse en casa? O sea, el tiempo de que pues la tablet, el celular, ¿esto le quita tiempo, le quita interés al niño de estudiar? Nosotros, por ejemplo, hemos visto a través de varios estudios que existen, papás lo pueden buscar en Google, el tema de la tablet incluye la parte del internet. El niño necesita saciarse, y eso hace que el niño se pueda poner muy adictivo. En niños muy pequeños, menores de 3 años, no deberían de usar aparatos electrónicos. Porque ese cerebro es un cerebro nuevecito de paquete. No es el cerebro ni suyo ni el mío, ni el tuyo tiene kilómetros. Que tiene una estructura. Y aún así hay gente que se vuelve adicto al tema de los juegos, estos videojuegos y estas cosas. Entonces un niño no tiene la capacidad de decir, bueno, 20 minutos y terminé. Como decíamos hace un rato, temporiza el tiempo, organiza el tiempo. Y eso debe ser premio, eso tiene que ser premio. Porque es que fíjate, el niño está tan enfocado en querer jugar con la tablet, en querer estar en internet, que que le resta importancia al trabajo estudiantil. Procrastina. Deja todo para después. Claro. Pierde interés. Otra cosa importante, ya hablamos entonces del temporizador, de la anticipación, de que los chicos sepan cuánto tiempo van a tener para utilizar dicho aparato o para el entretenimiento y que sea después de los 3 años. Algo importante, si nuestros hijos regresan a casa
sin útiles escolares, Eso. que dejó la nota incompleta. Los trabajos, las tareas. Las tareas incompletas o el trabajo en clase. Aunque no se lo sabía. culminó, que no terminó de copiar. ¿Eso quién nos puede estar diciendo? ¿Vendrían siendo síntomas de qué? De un déficit atencional. De un déficit atencional, y eso es importante que va a ir con un psicólogo y verificar, por ejemplo, toda esta sintomatología. Y un neuropediatra también. Hay cosas que se parecen al TDAH y no lo son. A veces son faltas de organización, de planificación y no caes en un TDAH. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, si el papá tiene TDAH, esto se puede heredar. Entonces es muy bueno a veces saber entre nosotros mismos, los padres de familia, qué podemos esperar de nuestros hijos. Cómo nos fue a nosotros académicamente, porque todo eso se los pasamos a nuestros hijos. Claro. Para que entonces ellos puedan también salir airosos y victoriosos. Y también en un hogar donde hay varios hijos, usted no puede Exigir lo mismo exigirle para la todos. responsabilidad al hijo mayor de ser el maestro y padre en la casa mientras usted no está Jamás. con su otro hijo. Porque llegas tú y dices, ¿por qué no hizo la tarea Rosetta? Te dije que tenía que hacer. No es culpa de ese No, niño. no, jamás. Porque ese niño también está en un proceso de aprendizaje. Claro, pero entonces, Robin, a mí me gustaría preguntarle a Mercedes, ¿cómo podría ser la dinámica familiar? O sea, en casa, para entonces uno organizarse con las tareas. Si el papá regresa a las 7:30 de la noche a casa, está agotado, y ya el niño de por sí ya está cansado y ya no da más, y ya tiene que irse a dormir para despertarse temprano para ir a la escuela, entonces, ¿recomiendas que las tareas se hagan los fines de semana? Los fines de semana, las escuelas también tienen que estructurarse. La mayoría de las escuelas, te digo, mandan agenda. Es posible hacerlo los fines de semana. Sin embargo, el alto nivel de tareas a veces impide que el fin de semana sea satisfactorio Claro. para el niño. También las escuelas están abusando en ese sentido. Yo tengo como docente, yo fui maestra de grado por muchos años en escuelas particulares y se nos pedía, se nos exigía por tema que teníamos que planificar las tareas. ¿Para qué? Para no invadir el fin de semana del niño. Yo tengo que planificar de tal forma que en mi centro educativo yo pueda cumplir todos mis objetivos dentro del salón de clase en el tiempo. Es que imagínate, Mercedes, tienes tareas diarias Y el fin de tarea el fin de semana. semana, un proyecto o más tareas. ¿En qué momento el niño tiene tiempo para distracción? Es niño. Para jugar, que es tan Ajá, por importante el eso. juego. Es niño, para la- hacer actividades extracurriculares. Esas Y actividades para el que son padre importantes. también, de que querer compartir en familia sin tener que pensar que tiene que hacer una tarea de 10 páginas No pueden para salir. entregar el lunes. No pueden salir de casa, muchos padres quedan presos del sistema Claro. educativo. Entonces es allí donde la dosificación académica que se hace por área debe cumplirse dentro de la escuela, lo más que se pueda. Y las tareas son ciertas tareas. Conozco una escuela de aquí, que no voy a decir el nombre porque no tiene publicidad, que por ejemplo las tareas tienen que durar 15 minutos y ellos ponderizan a ver si el padre de familia te puede decir realmente que el niño duró con esa tarea 15 minutos. Ok. Llevan, monitorean. ¿Por qué? Porque la tarea nada más es un refuerzo que yo voy a hacer. No es para que el niño esté 3, 4 horas sentados allí. Entonces, ¿de qué fue? ¿Cómo fue a la escuela? Fue 8 horas a la escuela y ahora 3 más. Entonces, En la ese casa. niño cuando descansa. Pero también, ¿sabes qué hay? Están los gustos. Para ti, ¿cuál era tu materia favorita? ¿Tu materia favorita? Educación te voy a decir- física. bueno, aparte de educación física, a mí me gustaba mucho ciencia y geografía. ok. Geografía me Ok, fascina. Sí. esa es su preferencia, esa es su materia favorita, pero a mí me puede gustar otra materia. Lenguas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay muchas veces los papás exigimos calificaciones y la nota y lo Donde demás, mis habilidades no son. pero no tienes las habilidades, las destrezas y también las preferencias en dicha materia. Pero Exacto. digo, tienes que salir adelante para poder obtener Claro. Es lo que yo le digo tu- a tu mis buena estudiantes, por calificación. ejemplo. Entonces, tú que eres experta en dificultad de Bueno, aprendizaje, ¿qué yo puedes le digo a decir? mis estudiantes, hay materias que no nos van a gustar porque no es mi feeling, no es mi talento. No es lo mío, no es lo mío. Pero hay que pasarlas. Claro. Entonces ahí vamos a buscar estrategias de cómo te la vendo. Y ahora ¿cómo hace por lo menos en inglés? Si en la casa nadie habla inglés, ¿cómo tú puedes Mira, hacer la tarea en la yo- casa con el chiquillo en inglés? Hay muchos videos, hay muchos tutoriales en inglés de teachers en inglés que promocionan y son gratuitos. Ajá. Yo, por ejemplo, yo no hablo mucho el inglés, mi esposo tampoco, pero mis hijos yo sí le he puesto. Y eso ayuda a que el niño comience a afinar el oído con el inglés. O sea, tienes que proveer de eso. Y es ahí donde vuelvo y digo, es el adulto, el padre Claro. de familia el que tiene que planificar, Que sea el que tiene que recursivo. organizar. ¿Qué hacemos cuando una materia no te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Dibujar. Bueno, vamos a dibujar la materia, vamos a dibujar todas las cosas que dice el texto de la materia. Por ejemplo, hay gente que dice, no me gustan las ciencias naturales. Bueno, vamos a dibujar todas las cosas. Bueno, vamos a ver que la planta, vamos a dibujar la planta, vamos a hacerla con masilla. Porque como a él le gustan las artes, vamos Claro. a meter las artes en la Mira, materia. esta parte se desarrolla la clorofila y aquí pasa la raíz. Mira, dibújame la raíz. Sí, va ¿Dónde dibujando. en el tercer, aquí ya la plantita creció el tallo. Y eso, vamos a hacerlo con masilla, vamos a hacerlo Sí. con esta. Por ejemplo,
las materias que son muy teóricas se pueden hacer mapas conceptuales. Y Claro. cuando tú le enseñas a un niño a hacer mapa conceptual de lo que hizo, les gusta. Porque, por ejemplo, aquí va el término grande, después los dos chiquitos. Y el niño aprende que con esa metodología puede aprender mejor. Y es comprensivo. La mnemotecnia también es una buena técnica. La mnemotecnia son dibujos. Por ejemplo, si tú quieres aprenderte una dirección, ¿tú qué dices? Bueno, entrando a la mano derecha hay un árbol de tal cosa. Entonces, ese dibujo te hace una referencia en el cerebro. Visual, correcto. Entonces, igual agarras ese contenido, por ejemplo, geografía, que a Sí. mucha gente no le gusta. A mí me fascina a la mí me geografía. Pero tú dices, por ejemplo, ¿qué queda a tal lado? ¿Qué Claro. país queda a tal lado? Claro. Hacia arriba, hacia abajo. Bueno, de verdad que Mercedes. muchísimas gracias por darnos tantos recursos tan interesantes para aplicar en casa en este regreso a clases Claro. con todos ¿Dónde te nuestros pueden hijos, localizar, nuestros Mercedes? @ Fundación Aprendizaje, a través de un WhatsApp 6250-4660. Estamos en los Andes Mall para todos ustedes en piso 1. Mira, a mí Muchísimas había materias gracias. que no me gustaban mucho, pero hay algo que sí me gusta bastante. Yo sé qué es. ¿Qué es? ¡Jugar! Ay,